Decir Alfonsín es decir democracia, son palabras que están estrechamente vinculadas y hablar con Ricardo Alfonsín es un privilegio que nos damos hoy en la 96.7 de La Plata. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Encantado de saludarlo. Bien, bien. Para serle sincero, un poco preocupado con la marcha de las cosas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo siempre, si me permiten, trato, cuando hablo por las radios de la provincia de Buenos Aires, también por las nacionales, de decir lo siguiente, porque me da la impresión, en las recorridas que hago, que muchos ciudadanos no están enterados de Mm, que la nación se le queda a la provincia de Buenos Aires con 11 billones de pesos, le debe, mejor dicho, 11 billones de pesos, con B de bueno, es sí. una montaña de dinero, es 1 millón multiplicado por 11 millones de veces, ¿no? Mm, Recursos que son de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, para ser más específico, recursos que son de los bonaerenses, que se los queda el gobierno de manera ilegal y arbitraria, porque es el gobierno menos federal que hemos conocido desde 1983 a la fecha. mm, Probablemente ningún gobierno le haya faltado tanto el respeto a las autonomías provinciales y haya condicionado y hasta diría yo extorsionado a los gobernadores tanto como lo que está ocurriendo, como está ocurriendo con este gobierno. mm. Así que deberían saber todos los ciudadanos esto, ¿no? Que 11 billones de pesos que se los retiene a los bonaerenses, esos dineros tendrían que ir a obras públicas, a terminar obras que se suspendieron, a la educación, a la seguridad. En materia de seguridad, 850 mil millones de pesos no le envían, tendrían que ir a los municipios para poder prestar mejores servicios, en fin, es una barbaridad. A mí me preocupa que naturalicemos esto y me preocupa además el silencio de los partidos que tienen representación en la legislatura, salvo el oficialismo, desde luego, en la legislatura, salvo el oficialismo a nivel provincial. Es Mm. decir, el silencio del PRO y del radicalismo, más concretamente con relación a esta detracción que sufrimos los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Deberían reclamarlo como lo hacemos nosotros, que no somos del partido de gobierno, ¿no? Mm. Cuando recorremos la provincia. Bien, usted es candidato a diputado por el Frente Amplio para la Democracia. Está con Sí, Silvia Sarabia, con Gustavo López y demás. sí, sí, Vamos a, señor. vamos a pegar un salto en el tiempo, hoy es 28 de junio. Sí, Vamos a pensar que sí. es 11 de diciembre que usted ya está asumiendo su banca. ¿Cuáles son las prioridades que tiene para llevar el primer día o la primera semana de trabajo? A mí me gustaría acordar con fuerzas políticas afines, en primer lugar, y después también con las otras con las que podamos tener diferencias en cuestiones económicas y sociales, un programa para, bueno, cambiar las normas que sean necesarias para dotar al funcionamiento de las instituciones de la confianza que la sociedad, para que de dotar a las instituciones de la eficiencia en el funcionamiento de ellas, ¿no? Porque Mm, hay una gran desconfianza, sobre todo con relación a la justicia por parte de los ciudadanos. Entonces creo que tendríamos que acordar una reforma institucional que permitiera que la sociedad recupere la confianza de los ciudadanos. Por ejemplo, una norma que creo deberíamos modificar, la que reglamenta el uso de los DNU. Esa herramienta con la que cuenta el presidente es muy peligrosa desde el punto de vista democrático y republicano. mm. De ella se vale el presidente para ejercer de manera tan autoritaria el gobierno. Este también es desde 1983 el gobierno menos republicano y más autoritario que hemos conocido. De manera que esa sería la primera ley en temas institucionales. Después estamos trabajando en leyes que tienen que ver con la reforma que hay que hacer para mejorar los saberes de los jubilados. Estamos trabajando en algunas otras reformas relativas a la ley de educación. Estamos trabajando con relación a ciertas demandas sociales que requieren de programas nacionales que deberían ser aceptados por las provincias. Por ejemplo, para las personas que, bueno, trabajan en Uber o hacen deliveries Mm. en
en bicicletas o en motos y que no tienen dónde dejar los hijos durante las 3 o 4 horas que dedican en su vida a realizar ese trabajo, ¿no? Bueno, hay un programa en ese sentido en el que estamos trabajando. Bueno, vamos a trabajar en todas las cuestiones que tengan que ver con la posibilidad de recuperar niveles de justicia social, pero es fundamental equilibrar el poder y frenarlo. No elegimos presidente, frenar a este presidente en su proyecto reaccionario, conservador y autoritario. Hay que frenarlo desde el Parlamento, modificar la correlación de fuerza que hoy existe en el Congreso. Bien, usted hablaba recién de la importancia de generar consensos tanto con fuerzas afines como con aquellas que no lo son. ¿Cree que es posible el diálogo teniendo en cuenta que este gobierno es autoritario y es el presidente personalmente una persona violenta? Esto corre por mi cuenta. No creo ni con el partido de gobierno, no creo que sea posible nada, salvo que se registrara algún cambio improbable. Pero me parece que con los otros partidos de la oposición, digamos, con lo que sería la recreación de Juntos por el Cambio, la reproducción de lo que fue desde el año 2015 Juntos por el Cambio, salvo que ahora en lugar del pro macrista sería el pro larretista, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con esos partidos creo que sí podemos tener en materia institucional sin acuerdos que nos permitan trabajar para modificar el funcionamiento de las instituciones, como digo, ¿no? Que es muy importante para asegurar que las instituciones de la República funcionen y que le garanticen a todos los ciudadanos que ejercen los controles que tienen que ejercer. Sí, absolutamente, sí. Pero, insisto, estamos en un contexto en el cual es muy difícil, porque este gobierno, como otros que ha habido a lo largo de la historia, también se maneja con la lógica del látigo de la billetera o el látigo. Sí, bueno, yo creo que, a ver, es cierto que se maneja, mire, me suena un teléfono acá, es cierto que se maneja de esa manera. Y no solo con todos los gobernadores, ya ustedes saben que renuncié al partido por varias razones, no vale la pena hablarlo ahora, pero perdónenme, sí. Pero bueno, lo que digo es que ¿qué era lo que estábamos hablando? Sí, perdón. ¿Cómo puede ser, digamos, que yo insistía en la pregunta sobre el consenso, siendo que tenemos un gobierno que se maneja con la lógica de la billetera o el látigo, es decir, o acuerdan conmigo... Sí, perdón. Sí, por eso digo que es el menos federal, ¿no? De todos, claro. Se extorsiona. Ahora, eso le pasa a todos los gobernadores, ¿no? Y a mí en el partido me decían, bueno, ¿qué querés que hagamos? A veces tenemos que admitir que los gobernadores acompañen iniciativas que sean buenas o acompañen iniciativas que del oficialismo que no son tan buenas porque tienen la necesidad de gobernar. Bueno, pero a esos condicionamientos y extorsiones los sufren todos los gobernadores. Por ejemplo, la sufre La Rioja y sin embargo no han claudicado a la hora de votar los proyectos que se tratan en el Parlamento. Lo sufre la provincia de Buenos Aires y tampoco ha claudicado, no ha votado cosas nadie de la provincia de Buenos Aires, ningún representante de Unión por la Patria, del gobernador, digamos, del partido del gobernador, que cosas que creyeran que no tenía que votar. Lo mismo ocurrió con la Pampa, ¿no? Bueno, de manera que creo que se puede resolver de otra forma esas presiones a las que somete a las provincias el presidente de la Nación. Y por otro lado, si nosotros logramos modificar la correlación de fuerza que existió hasta hoy, que existe hasta todavía en el Parlamento, vamos a poder avanzar en la sanción de algunas leyes que le pongan límite al presidente de la República. Porque hoy es cierto que por sí solo no tiene mayoría, tiene 40 diputados. Sin embargo, el presidente ha logrado aprobar en el Congreso todas y cada una de las iniciativas, o casi, que envió al Parlamento, ¿no? ¿Y por qué logró esa aprobación? Bueno, porque hubo partidos como el Radical y como el PRO y algunos partidos del Encuentro Federal o Consenso Federal, no sé cómo se llama, que lo acompañaron. Bueno, y yo creo que si en el 2025 Milei gana la elección, estos partidos se van a comportar de la misma manera, de manera que tenemos que lograr que ingresen
del progresismo o de lo que de los que realmente están convencidos de que es necesario ponerle un límite al presidente de la República, que ingresen más diputados que los que pueden ingresar del oficialismo y las fuerzas que lo pudieran acompañar o podrían acompañarlo en el Parlamento. Y si tenemos el número, podemos hacer aprobar leyes importantes. Después habrá que enfrentar el eventual veto del presidente. Claro. Usted es muy crítico de la visión que expone este gobierno sobre la justicia social. Yo personalmente, y disculpe la autorreferencia, Sí. creo que es imposible hablar de justicia social con trabajadores que cobran sueldos por debajo de la canasta básica y a los que incluso se les recortan derechos. ¿Cuál es su posición respecto a la reforma laboral? La posición de su espacio respecto a la reforma laboral que está encarando este gobierno. Mira, yo tengo una posición muy parecida a la que tenía el PSOE en España, que se hizo una reforma laboral muy importante que corregía la reforma laboral que había hecho el PP antes. Cuando asume Pedro Sánchez, pero Dios mío, cuando asume Pedro Sánchez se pone a discutir se le propone al Parlamento tratar una modificación de la reforma hecha por el PP. Bueno, todas las advertencias que le hacían era que, iban a generar desempleo, que iban a hacer caer la economía, que, la situación laboral se complicaría cada vez más. Bueno, ocurrió exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Probablemente en España es el país en el que, a pesar de las crisis que se han registrado desde el año 2020, es el que más ha crecido, el que más empleo ha generado y el que ha corregido muchas de las injusticias que se estaban generando con un sistema laboral que estaba, por lo menos, no sé si con la intención, pero los resultados demostraron que beneficiaban más al capital que a los trabajadores. Y los que necesitan protección son los trabajadores, ¿no? Claro. ¿No es cierto? No tanto el gran capital. Claro. Bien, veo que lo están llamando por teléfono, entonces vamos buscando el final de la nota. Hoy es... Sí, perdón, Dios No, mío, está qué bien. cosa bárbara. Me desconcentran además porque me da la impresión de que lo molesto a usted en el programa, ¿no? No hay problema, Ricardo, no hay problema. Aparte estamos en tiempo de campaña, hay reuniones, hay cosas que hacer y bueno, es lógico que lo llamen. Le quería preguntar No para... me corte después de cortar, no me corte después si puedo hablar, ¿puede ser? Está bien, está bien. Le quería preguntar porque hoy es 28 de junio, un nuevo aniversario del golpe a Ilia. Le quería preguntar Sí, claro. qué le diría a los jóvenes libertarios que son gente que no conoce la historia porque no la vivió y tampoco la leyó, tampoco demuestra haberla leído. ¿Qué le diría si tuviera que presentarle la figura de Arturo Ilia? Bueno, no solamente los jóvenes libertarios no han leído la historia, Hay muchos incluso que militan en los partidos políticos y no han leído mucho de historia. Eso se ve en la calidad de la política también. Lamentablemente existe esa indiferencia respecto de las enseñanzas que puede brindarnos la historia, ¿no? Cosa que es grave, porque, aprendiendo, conociendo el pasado podemos evitar que se repitan ciertas cosas. Pero le digo, yo le diría a Arturo Illia que fue un gobierno extraordinario, que no solamente fue un gobierno ejemplar desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de las instituciones, del respeto a las instituciones, que lo fue, por supuesto, pero también fue un gobierno que defendió el interés nacional, que se plantó frente a cada una de las potencias cuando querían obligarlo a tomar decisiones que no se correspondían con el interés nacional. Claro, el tema de los Fue un gobierno medicamentos. que luchó por... Hola. Sí, el tema de la ley Oñatibia, de los medicamentos. Por ejemplo, pero con el petróleo, y yo creo que el golpe de Estado tiene que ver precisamente con el hecho de que, espere que me corro, con el hecho de que el presidente Illia defendió con muchísima firmeza el interés nacional y no aceptó presiones de las potencias que querían que la Argentina fuera funcional a los intereses, como ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, que está pasando con el RIGI, que es lo que se les están dando unos beneficios a las grandes empresas internacionales, multinacionales, con origen en otro país, sin ninguna necesidad, porque,
ya saben todas las concesiones que se les hacen. Yo he hablado con empresarios que han hablado con algunos de los beneficiarios de la norma del RIGI, y le dicen, efectivamente le dicen que le han dado más cosas de las que le pedían, así que estamos perdiendo, vamos a dejar de ganar plata que podríamos ganar. La verdad que no estamos tan bien los argentinos como para hacer concesiones de esa naturaleza, ¿no? Claro. Gracias por estos minutos de radio, Ricardo.